Hola chiquillos y chiquillas de sexto básico, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cápsula virtual de contenidos de nuestra asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en donde seguiremos abordando los contenidos relacionados con el quiebre y la recuperación de la democracia en nuestro país, abordando, caracterizando los principales rasgos de nuestra sociedad que vivió durante 17 años sometida a una dictadura de carácter militar desde 1973 hasta 1990. Precisamente durante esta segunda cápsula de contenidos abordaremos los rasgos, las características, los principales agentes movilizadores de la dictadura militar que se inició un día martes 11 de septiembre de 1973, en donde las Fuerzas Armadas y Carabineros generan el quiebre de la democracia al poner fin de manera violenta al gobierno de Salvador Allende, instaurando de esta manera la dictadura más larga de la cual tenga memoria la historia nacional. A las 6 de la mañana, la Armada tomó posesión del Congreso Nacional en Valparaíso y a eso del mediodía en Santiago, como vemos en imagen, se procedió al bombardeo de la Moneda, en cuyo interior se encontraba el presidente electo Salvador Allende. El relato de lo que ocurrió la mañana de aquel 11 de septiembre lo pueden encontrar en la página de YouTube, en la radio Cooperativa y Radio Magallanes, que transmitieron de manera en directo todos los acontecimientos que ocurrieron aquella mañana. Abajo del presente video les dejaré el link, el enlace para los que quieran escuchar los relatos de esa mañana. ¿Qué pasó con Salvador Allende? El presidente se suicidó, ¿sí? Ante el asedio de las fuerzas militares optó por el suicidio. De esa manera, y como vemos en pantalla, asumirá este personaje que estoy apuntando con el láser, Augusto Pinochet Ugarte, como general en jefe del ejército hasta aquel entonces, que inclusive en su momento fue la mano derecha de Salvador Allende. El mismo 11 de septiembre de 1973 se instaura una junta militar que queda al mando de nuestro país, en donde se agrupan los principales jefes, cabecillas de las Fuerzas Armadas, hablo de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, más Carabineros de Chile, y en donde se establece que Augusto Pinochet Ugarte asuma la jefatura, el mandato de la nación. Acá tenemos a Augusto Pinochet Ugarte, entre otros personajes que compusieron esta junta militar. Por ejemplo, encontramos a José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada, a César Mendoza Durán, general director de Carabineros, y Gustavo Lake, comandante en jefe de la Fuerza Aérea en aquel entonces. Pero, ¿qué medidas tomó la dictadura durante estos 17 años? ¿Cuáles fueron sus principales características? ¿Por qué se recuerda este gobierno militar y por qué fue tan profundo su impacto para la historia de nuestro país? Bueno, en primer lugar debemos destacar la supresión del Estado de Derecho y las constantes violaciones a los derechos humanos que se vivieron durante estos largos 17 años. La junta militar limitó la libertad de las personas y la participación política de los ciudadanos. Para eso aplicó las siguientes medidas. En primer lugar, cerró el Congreso Nacional. Vale decir, este espacio propio de toda democracia en donde se discutan y se crean las leyes fue censurado, fue cerrado. Además, se prohibió los partidos políticos, los sindicatos de trabajadores y las organizaciones estudiantiles. Vale decir, estuvieron prohibidos y fueron perseguidos cualquier atisbo de organización social que no fuese controlada directamente por la junta militar. Además, se eliminaron las elecciones de las autoridades políticas. Durante estos 17 años, Augusto Pinochet
se instaura como la figura autoritaria al mando de esta dictadura militar. Nadie lo eligió como tal y jamás se realizaron unas elecciones que sucedieran su paso en el tiempo, solo hasta el plebiscito de 1989 que veremos más adelante. Y finalmente estableció la censura y el toque de queda. Hablamos de censura a la prohibición de ideas disidentes al gobierno. Cualquier persona que criticase el actuar de la junta militar, que criticase al general Augusto Pinochet, era severamente reprimido, perseguido, torturado y en definitiva a través de la violencia se instauró el miedo dentro de la población. El toque de queda, la prohibición de circular libremente por las calles, también fue una característica de la supresión del Estado de Derecho durante este periodo. Nunca antes de 1973 se había usado de forma tan masiva y organizada la fuerza para vulnerar los derechos de las personas. Esta atribución que tienen todos los estados fue mal utilizada durante los años de dictadura. Acá tenemos una pequeña pincelada de imágenes que hablan precisamente de algunas de las grandes atrocidades que se cometieron en nuestro país durante estos años y que profundizaremos más adelante. Por ejemplo, aquí estamos viendo fotografías que muestran la quema de libros, otras de las formas de censura y represión a la libertad de expresión. Toda idea que estuviese en contra del gobierno militar, toda idea que estuviese en contra de los principios capitalistas, neoliberales o que proclamase ideas socialistas era prohibida y en este caso se ve como se queman los libros como una forma de propagación de las ideas. Los libros, una herramienta de conocimiento. En segundo lugar, encontramos como gran característica de este gobierno, de esta dictadura militar, la promulgación de una nueva constitución. Hablamos de la constitución de 1980. ¿Qué señala esta nueva constitución? Augusto Pinochet, asesorado por la comisión Ortúzar y su asesor personal Jaime Guzmán, redactan una nueva Carta Magna, en donde, por ejemplo, se establecía la continuidad del régimen de Pinochet hasta 1988 y la liberalización de la política progresiva. Insisto, serán 17 años en que no se vivieron elecciones presidenciales. Nadie puso a Augusto Pinochet, al mando de la nación y no se realizaron elecciones periódicas como corresponde en todo gobierno democrático. Además, la Constitución proclamó la existencia de senadores que no eran elegidos por la población, los llamados senadores designados. Designados a dedo, nadie elegía a quienes construían las leyes en nuestro país. También se configuró la figura de senadores vitalicios. Vale decir senadores que pese al paso del tiempo jamás lo iban a dejar de ser, jamás iban a salir del Congreso. Uno de ellos era precisamente Augusto Pinochet. Vale decir, Augusto Pinochet, la figura máxima de la dictadura, además se autoproclama como un senador vitalicio hasta los últimos días de su vida. También se prohibieron los partidos políticos de izquierda hasta 1987. Cualquier idea que comulgase con las ideas socialistas, que criticase al gobierno militar, era severamente perseguida y castigada. Y finalmente en esta constitución se le dio continuidad al régimen, como ya lo hemos señalado, hasta 1989. Así, chiquillos, Policarpo nos presenta la siguiente pregunta, aseveración. ¿Sabías que la Constitución Política de 1980 perdura hasta el día de hoy? Hasta el 2020. Hoy, precisamente, se discute si continuar o no continuar con esta Constitución, si escribir una nueva Carta Magna que rija nuestro país de aquí en adelante o mantener esta carta escrita en dictadura.
La tercera gran y última característica del gobierno o dictadura, mejor dicho, militar, fue el establecimiento de un nuevo modelo económico. Hablamos inicialmente de que se puso fin al estado de bienestar, vale decir, ese estado en que se tenía un rol protagónico en las necesidades de las personas, llega a su fin, teniendo de aquí en adelante un menor grado de intervención en aspectos como educación, salud, vivienda y Estado. Pensiones. El Estado pierde el protagonismo como lo estaba tomando hasta el quiebre de la democracia. El estado de bienestar deja de existir y desde ahora en adelante se instaurará una política de privatización de la mayoría de las empresas. La salud ya no es asunto del Estado, la salud es asunto de los privados. Las pensiones ya no es asunto del Estado, sino de aquí en adelante serán asunto de los privados. Y así con una serie de más elementos, características propias de una sociedad, del bien común de la sociedad. El Estado pasa a un segundo plano y serán los agentes privados quienes tomen el protagonismo de aquí en adelante. Bueno, chiquillos, esas han sido las tres principales características de este gobierno militar, de esta dictadura militar. Por una parte encontramos la violación sistemática de los derechos humanos y la supresión del Estado de Derecho. En segundo lugar, hemos mencionado la promulgación de la Constitución de 1980 y en tercer y último lugar, el establecimiento de un nuevo modelo económico que puso fin al estado de bienestar y que instauró de aquí en adelante el protagonismo de los privados, de los agentes privados, también conocido como libre mercado. Espero haber ayudado y contribuido al entendimiento de los contenidos. Si quieres y gustas, puedes hacer una pequeña síntesis en tu cuaderno, tomar apuntes de la presentación y nos veríamos en una próxima cápsula de contenidos. Un abrazo virtual y que estén muy bien.